Juan Arza, que es analista político y, por cierto, impulsor de la nueva formación política Valens en Cataluña. Juan Arza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Cómo nos hemos de ver hablando de espionaje en el Ayuntamiento de Barcelona con este Stanislav Shevchuk, que ha sido la gran sorpresa del día, imagino, para todos los barceloneses, ¿no? Sí, la verdad es que uno ya alucina con las cosas que ocurren en este país y en esta ciudad, ¿no? Eh, Tan pronto como nos hemos enterado, ha sido un medio de comunicación local que se llama Tot Barcelona, un medio digital, el que ha hecho saltar la noticia. Pues todos los grupos políticos, comenzando por Valens y después también se han añadido Esquerra Republicana y otros grupos, han pedido explicaciones sobre esta contratación. Eh, a todos nos asusta tener personajes de esta calaña en nuestro entorno y mucho más si además les estamos pagando un salario público, ¿no? Y queremos saber cómo se ha contratado exactamente, qué estaba haciendo aquí, qué cualificaciones tiene para estar en una dirección, digamos, que se encarga de la concesión y renovación de licencias del ayuntamiento, porque es toda una situación un poco sospechosa, ¿no? Un También poco queremos ver extraña. si no ha habido alguien que desde dentro le haya podido echar una mano a este personaje, ¿no? Porque es muy raro que haya podido colarse de esta manera en el ayuntamiento. Dos circunstancias, Juan. La primera, dice este individuo que lleva 10 años residiendo en España y también parece que le reprochan a su organización política, a este movimiento imperial ruso, que un movimiento, por cierto, racista, antisemita, ultranacionalista, que esté abiertamente vinculado a la financiación de los voluntarios que quieran ir a ayudar a las tropas rusas a territorio ucraniano. Todo esto debe ser bastante indignante. Claro, es que queremos saber qué hacía ese tipo en España, qué está haciendo en los últimos años, qué tipo de coordinación puede tener con el grupo al que pertenece y qué actividades estaba realizando en nuestro país, ¿no? Queremos que el ayuntamiento averigüe y nos informe de todo eso, porque aquí puede haber habido un fallo sistémico, ¿no? Por parte del Ministerio del Interior, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, por parte de la Generalitat. Eh, ¿Cómo puede ser que este tipo esté entre nosotros y mucho más haciendo ese tipo de actividades? Y además que le estemos, como decía antes, pagando un sueldo entre todos, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona. Esto ya es el colmo, ¿no? Que le facilitemos la vida a este tipo de personajes. Yo también creo contigo que alguien le echó una mano, porque es bastante Claro. raro que en el departamento donde se negocian las licencias pues necesiten fichar interino a un supuesto técnico de origen ruso que lleva 10 años en el país. No acredita que se sepa más mérito que haber pasado un test psicotécnico o un test de personalidad, que en fin, que si es espía pues va a saber cómo volverlo a su favor, además de una entrevista personal. Me faltaría menos, pero todo eso es muy poca cosa para que como tú decías, cobre de interino en la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, donde va las gerencias de urbanismo en los ayuntamientos importantes, es donde va la élite, es donde van Sí. los más finos de entre los funcionarios, ¿no? Que es un tema muy complejo. Es muy raro que este hombre estuviera ahí. Por cierto, no ha cumplido el mes desde que le ficharon, ¿eh? Le ficharon el Sí. 16 de enero. Me imagino que cuando se explique Colau, pues la oposición va a exigir que rueden algunas cabezas. Claro, claro, es que, a ver, esta persona formaba parte, por lo visto, de una bolsa. Es verdad que existe esa bolsa de personas que están ahí apuntadas y que, bueno, cuando hay una necesidad puntual, pues se les contrata para que cubran esa... Pero bueno, ¿cómo llegó a formar parte de esa bolsa, ¿no? ¿Qué procesos de filtraje se han realizado? Y en definitiva, este tipo de personajes no se mueven... digamos, de manera aleatoria. Siempre suelen moverse persiguiendo un fin, colocarse, instalarse en algún sitio donde puedan obtener información, donde puedan desarrollar estas actividades, porque lo suyo es desarrollar las actividades del grupo del que forman parte, ¿no? Entonces vamos a exigir información y no nos vamos a conformar eh,
con cualquier cosa, ¿no? Queremos llegar al fondo de este asunto y ver qué ha podido haber aquí detrás, ¿no? Este sujeto, qué tipo de ayudas ha tenido en nuestro país para colocarse también en algo que a un barcelonés normal y corriente le puede costar muchísimo, que es entrar a trabajar en el ayuntamiento, ¿no? Como un ciudadano ruso, además con estas vinculaciones, consigue lo que para muchísimos ciudadanos de Barcelona es extremadamente difícil. Así es. Por cierto que, como te decía, yo tengo la sensación no solo de que le han ayudado, sino que se le ha protegido bastante por una cosa que me extraña mucho, y es que el Ministerio del Interior no haya dicho, y han pasado ya muchas horas desde que sabemos lo de Stanislav Ševčuk, no ha dicho ni pío, ni que tiene lo que dice el New York Times es falso, ni que lo estaban siguiendo, ni que lo sabían, nada de nada de nada. Sí. Bueno, es que, Xavi, en nuestro país yo me temo que es un queso gruyère, honestamente. Concretamente en Cataluña, todo lo que es la costa catalana está absolutamente infestada de todo tipo de mafias. Si uno habla con los Mossos d'Esquadra o con la policía... Y las rusas no son excepción. Claro, es que tenemos todas. Tenemos la rusa, la ucraniana, la polaca, la italiana. Es decir, en este país... bueno, en fin, ocurren unas cosas y circulan unos personajes que dan auténtico pavor. Por no hablar, por supuesto, de los terroristas islámicos, que también entran como Pedro por su casa, etcétera, ¿no? Y tenemos un Estado que, como lamentablemente hemos visto en muchos casos, hemos visto en el caso del 1 de octubre, del referéndum independentista, hemos visto en el caso de la crisis provocada por el COVID, tenemos un Estado muy debilitado, un Estado que no tiene capacidad de maniobra, que no está bien dirigido, que no tiene los recursos suficientes para enfrentarse a este tipo de amenazas del mundo moderno, ¿no? Entonces somos un auténtico coladero. A veces esos personajes están de paso y utilizan nuestro país como zona franca o como refugio para desarrollar sus actividades que tienen como finalidad pues atentar o influir en otros países, pero a veces también cometen atentados o ejercen su influencia sobre nuestro propio país. Hablando de rusos, aquí en Cataluña hemos sufrido campañas de propaganda y desinformación que tenían al Estado ruso detrás, ¿no? En este caso a favor de los independentistas. Por eso y a favor, es importante. Digamos, de generar cuanta más... Por eso este tema es tan importante. Inestabilidad en España, mejor, ¿no? Entonces, ciertamente debemos tomar conciencia de este tipo de peligros y dotarnos de los recursos para afrontarlos. Juan, ¿qué dicen? Permítame que le pregunte a propósito de qué dicen las encuestas respecto del Ayuntamiento de Barcelona, de un supuesto candidato socialista, Collboni, que dicen que va a plantear batalla a Ada Colau, del candidato de Junts per Cat, que vuelve a ser Xavier Trias, en fin, que puede haber un cambio político en el Ayuntamiento barcelonés. Yo espero que sí, Xavier. Desde luego, esa no es la intención o la voluntad de los grupos de interés del establishment y de los grandes medios de comunicación editados en Barcelona. La apuesta de ese establishment político, mediático, económico es, digamos, la sociovergencia. Es decir, que manden los socialistas o que manden los nacionalistas, bien sea una Esquerra que se supone que ahora es más moderada y que representa un independentismo pragmático, o bien sea la vieja convergencia. En definitiva, que manden los de siempre, con una fórmula que puede ser un nuevo tripartit o que puede ser alguna especie de entente, que muchas personas lo están promoviendo, entre Collboni del PSC y Trias de Convergencia, o lo que ahora se llama Junts, ¿no? Y la mayoría de las encuestas van a decirnos eso, porque como todo el mundo sabe, las encuestas no se hacen en este país mucho menos para conocer la opinión de las personas, sino para influir en la opinión de las personas. Entonces hay la intención de trasladar la sensación a la opinión pública de que no hay otra alternativa, de que son 2 o 3 candidatos los que se están disputando la alcaldía y de que el cambio no es posible. O sea que tenemos que tragar con el PSC y tenemos que tragar con el nacionalismo otra vez, ¿no? Nosotros, evidentemente, vamos a intentar romper eso
Estamos notando a pie de calle un entusiasmo enorme, una gran movilización y muchísimas ganas de cambio. Y eso no puede pasar jamás por un Xavier Trias que ayer mismo estaba haciendo un acto, ni más ni menos que con Artur Mas y Jordi Pujol. O sea, estos son los avales del señor Trias, Artur Mas y Jordi Pujol. Por tanto, la vieja convergencia corrupta, nacionalista, supremacista, ese no puede ser nunca el cambio, y tampoco Jaume Collboni, que ha estado apoyando durante toda la legislatura a Ada Colau y que comparte su modelo de ciudad y sus políticas, ¿no? Por tanto, estamos muy esperanzados de que podamos introducir una cuña en ese statu quo y remover, digamos, un poquito las aguas de esta ciénaga en la que se mueven también determinados personajes. Juan Arza, te agradezco muchísimo que hayas querido explicarnos la aventura del ruso espía, presunto terrorista global en el Ayuntamiento de Barcelona y estas hipótesis de las encuestas a propósito de las elecciones municipales en la ciudad condal. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias, Xavier.